Gracias, Febe. Y es que, bueno, durante las últimas horas nos hemos dado cuenta, gracias a que se filtró, ahora sí en serio, un documento de acueductos y alcantarillados, de una minuta de una reunión en la que se estaba discutiendo o se le estaba cuestionando a la presidenta de la IA, Yamilet Astorga, respecto a una campaña publicitaria. Y quien hace la minuta, que por dicha la hace muy fiel al contenido, señala que el presidente del sindicato, y perdón la moto que acaba de pasar por mi casa, que el presidente del sindicato cuestiona a doña Yamilet sobre la campaña, y ella aprovecha para decirles, por favor no alimenten a CR Hoy y a Diario Extra, que indudablemente son de los dos más importantes medios de comunicación que hay en el país. Yo invité a sus dos directoras hoy a conversar un ratito respecto a este tema, doña Silvia Ulloa, que es directora de CR Hoy. Doña Silvia, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Buenas tardes a usted y a su audiencia. Muchas gracias, doña Silvia. Y doña Yari Gómez, que es la directora del Grupo Extra. Doña Yari, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted, don Randall, y estimado audiencia? Muchas gracias, doña Yari. Doña Silvia, ¿a qué atribuyen ustedes esta actitud de la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados? Que yo ahorita volví a leer la minuta, a mí no me queda claro si cuando dice alimentar está hablando de información o está hablando de pauta. Doña Silvia, bueno, ¿ustedes qué interpretan? Pauta en realidad con nosotros no ha tenido. Para mí es un tema de información, y es un tema de información que va mucho más allá de la IA. La IA constantemente nos niega entrevistas, constantemente nos niega información, envía unos correos y los correos con las consultas vienen incompletas. Entonces para mí es claro el mensaje de que no nos hablen, porque así ha sido sistemáticamente. Doña Yari, ¿ustedes a qué lo atribuyen? ¿A un tema de pauta, un tema de información? Bueno, a mí me extraña mucho de doña Yamilet, porque no es la primera vez que están en este lugar, ¿verdad? Ya es la segunda gestión que tiene ella en el gobierno PAC, ahí metida. Yo considero que este Diario Extra ha dado a conocer muchas anomalías dentro de la institución, y ella toma esas represalias, ¿verdad? Amenazando de alguna forma, por decirlo así, a la gente del sindicato, y que hace su trabajo, y su trabajo es ver que todo el personal de la IA esté bien, ¿verdad? Nosotros lo que dimos a conocer fue la gran cantidad de dinero que todas las personas en este estado de pandemia han tenido que pagar en sus recibos. O sea, que tras de no ayudan, ¿verdad? Porque salen unas noticias positivas diciendo de que más bien no van a cortarle el agua al que la debe, igual que la electricidad, fue lo que pidió el gobierno. Y ellos lo estaban haciendo supuestamente, pero cuando vemos es que el recibo viene con una cantidad enorme de costo, o sea, más alto, tras de que la gente está desempleada, algunos están con reducción de jornada y todo, tienen que contar bien sus menuditos para ver cómo van a comprar sus víveres y todo, o transportarse a los que tienen todavía lugar de trabajo, ¿verdad? Y le incrementan a las personas el recibo de esa magnitud, y pues la gente va y se defiende, y nosotros también somos voz del pueblo, y entonces nosotros damos a conocer la noticia, se pregunta al sindicato, dice que sí, y de lo que nos asusta más es que una minuta quede muy claro de que ni a CRO ni a Diario Extra le tienen que dar ningún tipo de información, que hablen primero con ella, y tampoco puedes prohibirle a los funcionarios públicos de ninguna institución el diálogo con la prensa, ¿verdad? Claro, ya existe además suficiente jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto. Doña Silvia, ¿ustedes tenían alguna investigación en marcha, o más bien se trata, digamos, de una oposición a las posiciones editoriales de CR Hoy? Nosotros hemos venido con una investigación sobre diversas asadas que están funcionando de manera irregular. Se le ha cuestionado a la presidenta de Acueductos y Alcantarillados la falta de acción, y además hemos denunciado también, por ejemplo, el desperdicio de agua potable del 50%, que eso es inaudito, y luego van y le cortan el agua a la gente. Entonces, nosotros creemos que hay una cierta molestia de parte de doña Yamilet, porque nosotros cuestionamos su gestión y cuestionamos la eficiencia de la institución que ella dirige, y ella lo que debe hacer es dar respuestas, pero se niega a eso, le molesta que la cuestionen, como a tantos otros funcionarios de este gobierno. Claro, de hecho, ahorita ampliamos al gobierno en específico. Yo no sé si están viendo los comentarios, si los han podido ver, que nos están haciendo la gente a través del Facebook Live, y yo quisiera aclarar un tema en particular. Noticia Monumental tiene su propia línea editorial, CR Hoy tiene su propia línea editorial, y Diario Extra tiene su propia línea editorial. Pero si hay algo que he defendido muchísimo,
es que la gente puede estar o no de acuerdo con cada una de nuestras posiciones editoriales, pero en el caso de las instituciones públicas y de los funcionarios, no les toca ni calificar ni evaluar cuál es nuestra línea editorial, sino simplemente hacer lo que tienen que hacer, que es brindar, doña Silvia, información pública, que por cierto nos ha costado un montón que se acostumbren a brindarla, e incluso hoy hay grandes obstáculos, doña Silvia. Hay grandes obstáculos no solo para que brinden información, sino para que den entrevistas, para que permitan la repregunta. La parte más importante de una entrevista, y usted lo sabe bien, don Randall, no es la pregunta, es la repregunta. Es la posibilidad de cuestionar lo que el funcionario dice, lo que el funcionario responde en primera instancia. Y eso se ha limitado completamente. No hay espacio para eso. Y además, usted puede estar de acuerdo o no con la forma en la que yo dirijo el medio, usted dirige el suyo o doña Yari dirige el de ella. Pero es que una cosa es no compartir la línea editorial de un medio y otra cosa es estar de acuerdo con la censura previa y con la limitación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso es peligrosísimo en cualquier gobierno. Doña Yari, ¿usted qué piensa de esto? Porque usted ha dirigido en algunas ocasiones desde el medio y desde la Sociedad Interamericana de Prensa también algunos cuestionamientos al manejo de la libertad de expresión, que yo se lo digo en toda confianza, hay algunos en los que yo no he estado de acuerdo, pero en este caso en particular me parece que es inaceptable lo que podría estarse planteando desde Acueductos y Alcantarillados, doña Yari. Don Randall, claro, en este caso, el día jueves, nosotros pusimos un recurso de amparo, pero no es a favor de la EXA, es a favor de todos nosotros los comunicadores, que este gobierno, ¿verdad?, en este momento, con esto de la pandemia, ha incrementado la forma de que no nos quieren contestar nada de lo que uno pregunta, ¿verdad? Actualmente en este recurso de amparo lo que ponemos son casos como la vez que murió un paciente de estos del COVID, donde Canal 6 dice exactamente que había fallecido y que el gobierno saliera diciendo que era una fake news, eso deja muy mal a un canal y sobre todo con la reputación de Canal 6, ¿verdad? O sea, yo considero que no puede competir lo que es el gobierno con medios de comunicación. Creo que somos un complemento y nadie está alegre porque una persona muera, ni mucho menos, sino que es nuestro deber periodístico dar a conocer las situaciones conforme van pasando y con veracidad. Y en este caso, don Jerry Rivera tenía toda la verdad en el momento que estaba dando la noticia. En el caso también pusimos cuando el periodista, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es de apellido Ulloa, estaba preguntando de parte de la Casa Presidencial, le dieron una gritada por teléfono, por ahí mismo en la conferencia. O sea, son faltas de respeto que yo considero que no deben de ser. Tampoco tenemos una comunicación adecuada porque el periodista tiene derecho a preguntar y a la repregunta, porque muchas veces ahora preguntamos y nos andan por todos los cipreses, por todas las palmeras y nunca aterrizan con la pregunta, o sea, la respuesta que queremos saber. Entonces, en la repregunta uno obviamente hace que la persona a la que estamos cuestionando o preguntando no logre contestar. Y hay censura previa, sí la hay, porque esto que nos hacen, un chat para periodistas de prensa escrita, para periodistas de radiales, para periodistas de medios de comunicación digitales, pues nos dividen y nos ponen como a competir entre los mismos medios del mismo sector, a ver quién manda primero la pregunta, nos abren el chat a una hora, lo cierran el chat rapidísimo, si ya un medio manda la pregunta, ya el otro medio no puede preguntar. El hecho que digan que solo 5 personas máximo pueden entrar a Casa Presidencial, cuando Casa Presidencial cuenta con zonas verdes muy grandes, donde pueden con un buen sistema de audio atender a la prensa adecuadamente. O sea, sí hay censura previa. Y sí lo hemos dicho muchas veces en determinadas ocasiones también en la CIP. Pero de hecho, ampliémoslo ahora sí a la gestión que se está haciendo por parte del gobierno de la República. Doña Silvia, yo no sé si a usted le pasó, a mí sí me pasó, que al inicio uno notaba algunas limitaciones, ¿verdad? Que uno intentaba justificar a lo interno, porque hay que ser muy prudente también en esto, y uno intentaba justificar a lo interno en el sentido de que, bueno, los agarró igual que a todos, sin ninguna posición de defensa, que apenas estaban probando qué hacer,
pero sin embargo pasan los meses y continúa habiendo, digamos, se acostumbraron, por decirlo de alguna forma, a un manejo que es realmente cuestionable del acceso a la información pública y del acceso a los medios de comunicación, doña Silvia. Vea, don Randall, desde el año pasado, el presidente dejó de asistir a las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, que era algo que todos los presidentes hacían. Entonces, se diseñó con doña Nancy Marín esta conferencia de prensa semanal con los medios, pero desde el año pasado la canceló, dejó de asistir, dejó de hacerlas. Y este año no ha dado una sola entrevista, a no ser a ciertos medios que tiene o siente más aliados. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos más de 5 meses de pedir formalmente una entrevista con el señor presidente y nunca tiene campo en la agenda. Nosotros hemos pedido entrevistas con el nuevo ministro de Comunicación, que es como el Espíritu Santo, porque la gente sabe que está ahí, pero nadie lo ha visto y tampoco aparece. Entonces, es sistemático la negación al acceso a las personas, al acceso a la información. Y todo lo quieren que uno lo mande por escrito. Usted bien sabe que una entrevista por escrito no es lo mismo que una entrevista presencial. Los funcionarios deben dar la cara, deben responder, deben estar dispuestos a responder a los cuestionamientos de la prensa, aunque consideren que son insulsos, como dijo el mandatario. A él no le toca juzgar lo que hace la prensa. A él le toca responder como funcionario público que es. Sí, es interesante. Yo el viernes, un miembro del equipo de Noticia Monumental, que es Juan Enrique Soto, que cubre Casa Presidencial, solicitó por escrito al ministro de la Presidencia una entrevista. Y la respuesta fue, mándenos un correo con las preguntas y le vamos mandando los audios de cada una de las preguntas. Y le respondimos que no, que lo que queríamos era una entrevista, porque lo que queremos es hacer justamente las repreguntas. Ustedes directamente desde su medio, doña Yari, han ido enfrentando también estas limitaciones que yo creo que muchas veces se intentan escudar en medio de la situación de pandemia, pero que prácticamente parecieran generalizadas, doña Yari. Bueno, así es. Igual nos pasa a nosotros, todo lo quieren por escrito, se basan en aquella ley que hicieron de los famosos 10 días que tienen el derecho ellos para contestar. A los 10 días le dicen a los compañeros periodistas de que no, que esta oficina no era la encargada, que mejor lo van a mandar a otro departamento, entonces ya lleva 10 días más. A conclusión, usted sabe que el periodista le urge la respuesta, nosotros somos inmediatez, ¿verdad? Y con 20 días de atraso, ya la noticia no tiene ni son ni parte para poderla publicar, ¿verdad? Entre lo que mencionó doña Silvia, hay que recordarle a los funcionarios públicos el artículo 11, que yo creo que no tienen conocimiento, que la Constitución Política de Costa Rica dice que ellos son simplemente funcionarios públicos depositarios de la autoridad, pero que deben de rendir cuentas, porque también manejan fondos públicos. Esa parte creo que ellos no la tienen debidamente de conocimiento, ¿verdad? Y es muy importante, o sea, ellos tienen que rendir, les guste o no, si están seguros de que están haciendo bien, yo no veo por qué no nos dan las respuestas como deben de ser, atender a los periodistas personalmente o por este medio ahora que estamos en pandemia por Zoom, pero sí necesitamos que el pueblo, ¿verdad?, tanto de los oyentes de su emisora, de sus programas, de los de Silvia, los de todo el país, tienen que tener respeto, o sea, merecen el respeto de los funcionarios públicos. Ellos tienen que recordar que cada 4 años ellos dejan su poder y vuelven a ser mortales como todos nosotros. Y ellos también van a ocupar respuestas de algún funcionario público y querían o quieren que se las dé, ¿verdad? Claro, de hecho, doña Silvia, a mí me parece entenderle además que usted nota, digamos, cierta cadena de situaciones que son amenazantes para la prensa. Y aquí repito el comentario que hice antes, que al inicio de esta pandemia uno decía, bueno, tal vez es que se les escapó por ahí cierto detalle, pero cuando uno empieza a notar la actitud de Yamilet Astorga, la limitación en las conferencias de prensa a 5 periodistas, la falta de respeto innegable que le hicieron a un periodista tan experimentado como don Edgar Fonseca, la interrupción que le hicieron a Oscar Ulloa, la interrupción que le hicieron a Pablo Campos. Jessica Quesada, nuestra periodista. Claro, sí, por supuesto. Y centralizar toda la información en Casa Presidencial. No sé si a ustedes les pasa, uno hace una pregunta temprano, como se hace a cualquier otro ministerio, y dicen al mediodía, e incluso voy a sumarle un elemento más.
que tiene que ver con que a veces el tema del día, el funcionario que tiene el tema del día no está en la conferencia de prensa, doña Silvia. Exactamente. Por ejemplo, ayer no había nadie que respondiera por los temas de salud. Porque ¿En la conferencia de salud? manda, exactamente, en la conferencia de salud. La conferencia de salud, que es un tema técnico, un tema propio del Ministerio de Salud, la sacan y la mandan a Casa Presidencial. ¿Por qué? Porque además, en Casa Presidencial, por lo general, tampoco está presente ni nadie del equipo económico para decir hacia dónde vamos a ir o cómo vamos a recuperarnos o cuál es el camino, porque don Marcelo Prieto dijo ayer que la ruta para la reactivación económica está clarísima. Yo no sé a dónde está. Yo no sé a dónde es que él la ve tan clara, pero no se les puede preguntar. Hay una ausencia permanente de voluntad por responder y además yo siento, y aquí el Colegio de Periodistas se ha ido deteriorando en su papel, no hay defensa, no hay apoyo, estamos prácticamente solos y tenemos que dar la lucha porque somos quienes estamos llamados a darle respuestas a la gente. Claro, de hecho, doña Yari, cuando ustedes plantean una consulta a los otros medios de comunicación también nos pasa, incluso este es casi como un espacio de desahogo a lo que prácticamente sufrimos todos al mismo tiempo. Sienten que la respuesta, uno, es tardía y lo segundo es esquiva y tercero, que en algún momento hay una tendencia por minimizar el interés de la prensa. O sea, es decir, uno pregunta cualquier cosa y lo vuelven a ver o le hacen algún comentario en la línea de lo que dijo el presidente, como que era de temas insulsos. Y yo quiero insistir en que a los funcionarios públicos no les toca calificar la labor de los medios de comunicación, sino responder, doña Yari. Bueno, yo siento, y lo dije también en el periódico, que es una falta de respeto, de seriedad del presidente, decirnos insultos a cualquier periodista. O sea, ¿quién es él para evaluar si la pregunta es buena o es mala o es tonta? Considero que ninguna pregunta es tonta. Y siento también que nos están minimizando, y cuando todo Costa Rica decía que los periodistas solo preguntas tontas hacen, porque también mucha persona ejerce el periodismo, que ahí es una parte que yo no coincido con el presidente. Muchas personas se dicen ser periodista y no ha ido a la universidad, no sabe cuáles son los riesgos a la hora de hablar o de escribir una nota, ¿verdad? La parte legal. Yo considero que sí es necesario que la gente tenga por lo menos conocimiento de qué puede decir y qué no. Y en esto de dejar que todo el mundo hable, que todo el mundo pregunte, yo sé que hay democracia y es buenísima, pero tampoco puede generalizar las personas que escuchan esas preguntas, que somos los medios tradicionales o digitales, ¿verdad? Que somos un complemento. Somos nosotros los que estamos llevando también parte y verdad, y tenemos a veces aquí en el centro, en el GAM, después mucha oportunidad de ver cómo conseguimos información y hacemos preguntas de que la gente quiere oírlas, ¿verdad? Oímos también al pueblo y hacemos esas preguntas de ellos. Pero muchos medios regionales, a veces, por sus diversas funciones que ellos mismos hacen, pues no tienen todo el día para estar metidos oyendo noticias o informándose, tal vez tanto como aquí en el centro, ¿verdad? Porque ahí tienen otras funciones ellos. Entonces ellos hacen unas preguntas que tal vez ya se ha dicho en otra rueda de prensa, se ha discutido, se ha hablado, y la vuelven a hacer. Eso no significa que los periodistas seamos tontos, sino simplemente que tal vez en aquella región el internet no es tan bueno, no pudieron escuchar la rueda de prensa y hacen una pregunta anterior de días atrás y que vuelven a repetir, ¿verdad? Pero eso no significa que ningún periodista o ninguna persona sea insulta, como nos insultó, que fue un insulto de parte del presidente para todo el gremio periodístico, ¿verdad? Les cuento, yo a las 2 tendré hoy en Matices al presidente del Colegio de Periodistas, pero me acaba de escribir don Belisario Solano diciendo que están estudiando un pronunciamiento en ese instante, que lo están elaborando respecto a lo que pasó en Acueductos y Alcantarillados, y doña Yari, que van a coadyuvar en el recurso de amparo de el grupo Extra, porque efectivamente ya ha llegado a un límite la actuación de algunos funcionarios de gobierno. Doña Silvia, sí, por favor. Perdón que lo interrumpa. Nosotros presentamos ayer mismo una coadyuvancia al recurso de amparo planteado por el Grupo Extra. Yo anoche le cuestioné a don Belisario qué medidas iban a tomar con respecto a las declaraciones de la presidenta de la AIA y en torno a lo que estaba sucediendo, y me alegra que don Belisario esté respondiendo,
porque es en buena hora. Sí, eso le iba a decir, en buena hora. Pero también les iba a plantear algo. Yo me siento muy orgulloso, pese a los ataques que claramente hay cuando uno cuestiona de algunas cosas. Yo creo que la crítica de la prensa ha venido ajustando algunas cosas durante esta pandemia y en el manejo. Y todos, no solo nosotros tres, digamos, cito algunas de las cosas. Cuando nos quejamos de la campaña que se hizo, por ejemplo, en el SIACO, la conferencia de prensa de hora y media, después cuando les agarró por dar los datos del COVID al puro final, digamos, como los anuncios parroquiales de la misa para que uno se quede hasta la bendición, después que no se permitían repreguntas. Bueno, esas críticas que siempre se nos viene encima a la gente, lo que ha venido es ir ajustando algunos de los comportamientos que ha tenido el gobierno. Es decir, yo sí siento que la prensa ha dado un aporte respecto a estos temas, doña Silvia. Por supuesto que la prensa ha dado un aporte sobre estos temas. De hecho, hemos querido que las conferencias de prensa se abran y hemos planteado que la posibilidad de que las hagan por Zoom, pero la excusa es que no todo el mundo tiene una buena conexión a Internet. Hemos, además, paralelo al tema de la pandemia, porque el país no solo vive la pandemia, hemos hecho cuestionamientos importantes. Si CR hoy no hubiera denunciado el decreto de la UPAD, posiblemente esa oficina seguiría funcionando. Si no hubiésemos denunciado en su momento la creación del SART, tampoco nadie se hubiese dado cuenta. Entonces muchas veces la gente critica porque sí, porque es muy fácil estar desde afuera viendo y posiblemente decir yo lo haría mejor o no, pero la prensa tiene un papel fundamental y ha tenido un papel fundamental en esta democracia y no podemos cortarle las alas a la libertad de prensa, a la libertad de información y a la libertad de expresión, y deberíamos los periodistas unirnos todos para además buscar y crear un proyecto de ley de prensa que se actualice a la realidad actual. Tenemos una ley de prensa totalmente obsoleta y eso también nos limita y nos ata de manos. Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que además, y sé que lo hemos hablado fuera de aire en algunas ocasiones, también el hecho de que cuando uno toma medidas, si no lo tomamos todos los medios, pues prácticamente se hacen completamente ineficaces, ¿verdad? Y eso es una limitación que incluso nosotros tenemos. Pero desde ese aporte, digamos, de ir ajustando cosas, doña Yari, ¿cuál es su posición? Porque yo sí creo, nosotros los medios de comunicación soportamos a veces críticas bastante ácidas a través de redes sociales, que creo que lo hacemos con todo gusto si aportamos a el beneficio del acceso a información pública. ¿Tiene usted la misma visión, doña Yari? Claro que sí, Randall, pero con esto otro que estábamos hablando ahorita, me preocupa, pero grandemente, de que esto viene sistemáticamente casi desde el gobierno de Laura Chinchilla con este tipo de ley mordaza. ¿Se acuerda cuando estuvimos ahí peleando en el 2010, 2012, la famosa ley que nos iba, con la ley de delitos informáticos, que nos iba a apasionar también, porque era una censura previa a lo que existía? Y luego vino la época de don Guillermo Solís, cuando vino y Boris, el ministro de Comunicación en ese entonces, llegó y dijo que toda la información que se le pedía por medio de los medios de comunicación a las oficinas de prensa oficiales tenían que llegar a él para que él tomara la decisión de qué se iba a contestar. Y ahora, con este sentido de que cada persona, cada funcionario, como ministros o presidentes ejecutivos, tomen decisiones de no hablarle a la prensa, nosotros hace un mes publicamos 2 páginas enteras de todos los ministros, presidentes ejecutivos que no han querido contestarle a los periodistas del Grupo Extra cualquier tema. O sea, hablar con doña Raquel Vargas de Migración es imposible, pedirle resultados de la gente que está aquí, cuánto está durando. Supuestamente lo que tenemos entendido por debajo es que duran 1 año y medio para resolver a una persona el refugio. Ella no quiere contestarnos nada al respecto. Michael Soto, con todo lo que ha estado pasando en seguridad, tampoco nos ha contestado. Y así sucesivamente, puedo nombrar un sinfín de personas, de funcionarios públicos que no han querido contestarle a nadie del diario Extra. Entonces eso ya es preocupante, y ahora tras de eso que quede en una minuta, sí, me siento como en el cementazo. ¿Se acuerda aquel memorándum que encontraron en el escritorio de Mario Barrechea, que decía que iban a usar a 2 medios de comunicación para destrozar y debilitar a Diario Extra, ¿verdad? Entonces, esta minuta donde claramente queda evidenciado que no alimenten a CR Hoy y a Diario Extra, o sea, es tan peligroso
y ya es descarado, o sea, ya lo están haciendo hasta por escrito, ¿verdad? Entonces, eso me preocupa mucho porque está deteriorando lo que es la democracia costarricense. Y a veces la gente que no está metida con nosotros en el gremio periodístico, creo que a veces llegan y dicen, es que ellos solo hablan cuando a ellos los majan, y no es así. Es que si ellos se ponen a ver, y se lo he dicho también a la Cámara de Comercio también, que pertenezco ahí, que la democracia la debemos de defender todos, no solo nosotros los periodistas, somos todos los costarricenses los que tenemos que defender eso. Que de hecho, saludos a Óscar Ulloa, al colega de Noticias Repretel, que es uno de los que ha sido víctima recientemente de esto, que dice, ni siquiera nosotros cuando vamos a las conferencias nos han explicado el criterio para permitir solo 5 periodistas presenciales. Se han ido flexibilizando restricciones y se mantiene el mismo número de periodistas en la conferencia de prensa, y eso por supuesto que es indudable. Yo siempre intento generar también en audiencia una diferenciación crítica respecto a los medios de comunicación serios y no serios. ¿A qué me refiero con esto? Insisto, pueden estar o no de acuerdo con la línea editorial, eso es, o el formato incluso, eso es una cosa, pero hay una diferencia entre los medios de comunicación serios que tienen un director o una directora debidamente identificado, que tienen periodistas que firman las notas y eso los hace responsables junto con los directores del contenido de esa información, que usted sabe dónde están, que sabe quiénes son sus accionistas, que sabe quiénes son sus representantes, que además enseñan las fuentes cuando lo pueden hacer y si no señalan que tienen fuentes confidenciales. Es decir, hay una diferencia entre esos medios de comunicación serios, que yo me enorgullezco de que los tres lo seamos, versus un montón de páginas informativas que la gente cree y mete en el mismo saco, digamos, de la prensa y que no cumplen ninguno de estos requisitos de los que estamos diciendo. Y creo que eso nos está haciendo mucho daño, doña Silvia. Sí, por supuesto que sí, porque cualquier página que se abre en Facebook o cualquier sitio web que se crea, que es una cuestión muy sencilla de hacer, se acredita como medio de comunicación y le dan el espacio, y no sabe uno ni de dónde vienen los fondos, ni quién lo dirige, ni quién lo trabaja, ni cuál es la junta directiva de ese medio, y eso hace una diferencia. Eso, la responsabilidad no es la misma, la responsabilidad con la que trabajamos no es lo mismo. Ayer, por ejemplo, a mí me criticaban en redes porque nosotros teníamos una firma bajo la cual hacíamos ciertas notas que decía agencia o redacción. Eso dependía de si era una agencia internacional de noticias o si venía de la mesa de redacción, donde 2 o 3 o más periodistas colaboraban, porque mientras uno montaba la nota, el otro buscaba la foto, el otro buscaba una fuente, el otro buscaba un audio, y es muy difícil ponerle a una nota 5 nombres. Pero bueno, vamos a hacer la diferenciación para que la gente se sienta más tranquila, la gente se sienta más confiada, pero no valoran que tienen a quién reclamarle. Yo soy la cara del medio y está bien que me reclamen, pero porque yo doy la cara. Pero ¿dónde están todos los que están detrás de estas paginitas que nadie sabe quiénes son? Que nadie sabe cómo se financian. Que de hecho se le ha dado espacio en las conferencias de prensa de las iniciales, y resulta que a veces algunos de estos medios, bueno, no son medios, algunas de estas páginas preguntaban y decía uno, ¿pero por qué? Porque están incluidos en un chat de medios de comunicación con cédula jurídica y representante. Y ellos no tienen nada de eso. Así es, sí, ese es el detalle. Doña Yari, ¿usted cree también, como nosotros, que efectivamente se hace un daño respecto a esto? Porque bien que mal, nosotros tres estamos hoy sentados en cámara, representando a cada uno de nuestros medios, leyendo las críticas, recibiendo las felicitaciones, pero efectivamente, como dice doña Silvia, la audiencia y los lectores tienen con quién quejarse, doña Yari. Bueno, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Las únicas veces que hemos firmado notas que ponemos que lo hizo la redacción, ¿verdad? Nombres y apellidos, es porque hemos sido amenazados de muerte, porque, digamos, el último caso fue el de Machococa, que ya las amenazas eran demasiadas, y entonces lo que hicimos fue que para no arriesgar a ningún periodista poníamos redacción, ¿verdad? Y ya tenían que matarnos a los 50 periodistas que habíamos aquí adentro, ¿verdad? Había sido una masacre. Entonces es la única forma en que ponemos, cuando no ponemos el nombre y apellido de un periodista, pero por protección, más que todo por las notas de sucesos que a veces publicamos y que han sido muy buenos investigativamente, ¿verdad? En el caso anterior les había comentado esto de cuando dice la Casa Presidencial de que tienen por ley que poner medios regionales,
pero no son identificables, como dicen ustedes muy bien, ¿verdad? Entra Patito Pérez y nadie sabe quiénes son, no están registrados ni en el colegio de periodistas, el medio no se conoce, entonces todo eso nos pone muy mal a veces y lo que ustedes decían de las páginas, es cierto, mucha gente le gusta insultar por las páginas, no ponen el nombre verdadero, ponen un nombre ficticio, el cual pues, es imposible ni de demandar. Yo lo que hago es que, bueno, como dicen, que hablen para bien o que hablen para mal del medio, ¿verdad? Como lo dijo muy bien don Randall al inicio, muchas veces no comparte la línea editorial de Diario Extra, pero de ahí es parte de la democracia, todos podemos opinar diferentes, todos somos medios diferentes y tenemos ideologías diferentes, ¿verdad? Claro, adaptando de hecho un viejo adagio y un viejo dicho de doña Yari, puede ser que yo no comparta con usted o con doña Silvia y que ustedes no compartan conmigo en algún momento algún enfoque, pero defenderé a muerte yo y estoy seguro que ustedes también el derecho a que lo hagamos, a que informemos y que tengamos nuestra propia línea editorial. Doña Silvia, muchas gracias por habernos acompañado y regalarnos estos minutos y por supuesto que daremos seguimiento hoy a las 2 de la tarde y nada más tendremos además al presidente del Colegio de Periodistas. Doña Silvia, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall, y gracias a doña Yari y a su audiencia. Doña Yari, muchas gracias también y a las 2, también por supuesto todo el respaldo de Noticia Monumental en todo lo que signifique una violación a la libertad de expresión y al derecho a la información, de los cuales no somos titulares nosotros, sino la gente que nos lee y nos escucha, doña Yari. Así es, muchas gracias don Randall por sumarse y ojalá también nos pueda hacer una coadyuvancia ahí. Recuerde que ese amparo no es para el Grupo Extra, es para la democracia costarricense y muy bien, hacemos todos los medios apoyándolo. Tuvimos la oportunidad de llevar la iniciativa, pero eso no significa nada. Si esto la sala lo ve, lo observa bien, lo analiza, no es un medio el que está siendo sacrificado, es la democracia costarricense al no querer contestarle a ningún periodista nada y evadirnos las respuestas que muy bien hacemos con cuestionar, ¿verdad? Muchas veces lo que ellos hacen y decirle al gobierno que esto no es una guerra contra ellos, sino simplemente recordarles que tienen que declarar y decir qué es lo que están haciendo con fondos públicos. Bueno, ahí acaba de emitir una respuesta que les llegará en un ratito o ya les llegó en medio de la entrevista. Muchas gracias a ambas y que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Son las 12 de la tarde con 41 minutos de este tema que indudablemente es muy importante, no es un tema exclusivo de los periodistas compañeros, sino que tiene que ver justamente con los titulares de la libertad de expresión y el derecho a la información, que es la gente.